Y retomamos hoy, 24 de agosto de 2026. Seguimos con el ciclo de lo que llamamos una lectura, que ahora ya no la llamamos psicológica, sino que ahora ya la llamamos psicoanalítica, de la Torá de la mano de Rashi. Ya las que venimos recorriendo sabemos por qué ahora distinguimos entre psicológico, cuando hablamos de un contenido psíquico, y psicoanalítico cuando remitimos, recuerdan, al método de trabajo. El método en realidad de Rashi, que como decíamos, Ameujar más Vireta Mugdam, como que lo posterior viene a explicar lo anterior, yo ligo lo posterior de psicoanálisis que viene a iluminar algo del método de Rashi. Eso esa ligazón es mía. Bueno, pero después de la erudición amplia y detallada que hicimos en el último encuentro, ¿se acuerdan? Hoy quiero volver a estudiar Torah con Rashi. Y de allí tal vez leer alguna lectura psicoanalítica del método, del psicoanálisis en la interpretación de Rashi. Pero hoy quiero volver específicamente a nuestro métier, que es estudiar Torah con Rashi. Hoy vamos a tomar el texto que les mandó Yoshi, que es de Barim, Parashat Shoftim, la Parashat de Shoftim, de Barim, los 3 psukim del principio de la Parashá, en el capítulo 16, los psukim 18, 19 y 20. Entonces leemos. Dice la Torá. Primero vamos a ver el contenido y después de ahí vamos a ir viendo qué nos dice a nosotros. Dice la Torá. Shoftim beshotim titen leja bechol sheareja. Se trata de nombrar el poder judicial. Shoftim, jueces, y Shotrim, el poder de policía. Los Shotrim, poder de policía, que tiene que accionar bechol sheareja en todos los lugares. Asher Hashem Elokeja noten lach, leshivteja. Cuando dice bechol sheareja, podemos ya nosotros entender que no hay diferencias entre ciudades, no hay diferencias entre el poder central o la periferia, según la Torá. Leshivteja, a todas las tribus, tampoco hay diferencia de categorías de tribus, no hay tribus más privilegiadas que otras, según la Torá. Veshaftu etam mishpat tzedek. Indica la Torá, este poder judicial no alcanza que haya jueces, sino shaftu etam mishpat tzedek. Este tribunal tiene que ser un tribunal justo. Sigue la Torá. Lotate mishpat, lotakir panim, lotate mishpat, no inclines el juicio. Inclinar el juicio, no inclinar el juicio, es una manera metafórica de decir hacer un juicio derecho. Lotakir panim, no reconozcas rostros. También es una manera metafórica de decir de no privilegiar. Yo al que conozco significa que hay un cierto privilegio. Lotakir panim, no reconozcas, no favorezcas a uno sobre otro. Velotikach shohat, y acá advierte al soborno, a la corrupción. Porque, y a cada uno da una cierta explicación la Torá. Y a shohat, y a bet einei jajamim, el shohat enceguece la inteligencia. Enceguece einei jajamim, la inteligencia enceguece el shohat.
Beisalef Librei Tzadikim, y tergiversa el decir justo, el decir de los tzadikim, de lo que debe ser. Es decir, no hay un poder judicial determina un poder judicial, advierte acerca de la corrupción, no inclinar el juicio, no privilegiar, no recibir soborno, y todo eso lo sintetiza en el pasú que yo no lo leí, Tzedek Tirbo, de a preocuparse, no que determinar solamente justicia, sino procurar justicia. Tirbo es correr, pero también es una manera metafórica de ir hacia la justicia. Leman Tishien es un requisito para la vida, y especialmente y es para poder vivir en Israel, es necesario todos estos tres psukim de justicia. El texto más o menos, creo que el contenido manifiesto se entiende, ¿no es cierto? Y bueno, hasta podríamos comentar este concepto de justicia, y en el detalle que da la Torá de justicia podríamos profundizarlo nosotros y debatir sobre esto varias horas. ¿Alguna de ustedes tiene algo que quiere comentar con respecto a estos tres psukim que leímos? Bueno, entonces vamos a Rashi. El texto, el contenido manifiesto, como dijimos, el texto es comprensible, digamos, se entiende. Muy bien. Vamos a ver vamos a Rashi. Y dice la Torá. Volvemos a la Torá para poder incluirnos en Rashi. Dice, Shoftim Beshotrim, dice Rashi, al pasú que empieza Shoftim Beshotrim Friteneja, dice Rashi, Shoftim, ¿a qué se refiere Shoftim? Dayanim. Hay diferencia entre Shoftim y Dayanim. Shoftim es, los dos, digamos, podríamos traducirlo como jueces. Shoftim viene de Mishpat, de juicio, y Dayanim viene de Din, de ahí Beidin. Dice Rashi, pero no dice solo Dayanim. Dayanim aposkim et adim. Es decir, refiere que estos son jueces que determinan poskim et adim, determinan veredicto, dan sentencia. ¿Hay diferencia si solamente la Torá dice? ¿Qué agrega Rashi? Cuando la Torá dice Shoftim, y él agrega Dayanim, que dan sentencia, a poskim et adim. ¿Escuchan ustedes algún agregado, algo diferente? A mí me pareció que acá Rashi incluye la división de poderes. Cuando dice Shoftim, no son Dayanim, aposkim et adim, que dan veredicto, no son jueces que hacen las leyes. Por eso yo hablaba de división de poderes. Incluye, sin expresarlo, Rashi, para mí, una división de poderes. Los Shoftim, los Dayanim, los jueces están para dar sentencia, sacar veredicto. Pero
no son los que hacen las leyes, que se podría creer, se podría pensar. Yo sigo si nadie me interrumpe, ¿no? Y dice, sigue, pero dijimos Shoftim, y además dice la Torah Shotrim. Y yo les decía, Shotrim, policía, el poder policial, dice Rashi. Arodim etam ahar mitzvatam. El poder de policía ejerce la fuerza, Rashi lo describe Bemakelu Berretsuá, bueno, con la ley, con la fuerza de la ley, Lefi mitzvatam, es decir, el poder de policía, según lo como describe Rashi, solo viene a ejercer el poder sobre mitzvatam, sobre lo que determinó el poder judicial. Fíjense en la Torá, que no es un régimen de democracia, porque digamos el régimen político es diferente, como describe instituciones en donde incluye la división de poderes. Y dice la Torá, Titenleja bejol sheareja, y vas a tenerlo, bejol sheareja, podríamos traducir, acá dice, en todas las ciudades. En realidad, Shar es el portón. Y acá, bejol sheareja, Rashi que dice, bejol ir bair, en cada ciudad. Rashi escribe que cuando dice la Torá, en todos los portones, Shar es un portón, y significa en cada ciudad de ciudad. Es decir, traduce el portón por la ciudad. Aquí es lo que yo diría Rashi lingüista. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos visto que otra vez digamos, lo que el axioma que yo me manejo en estos últimos encuentros es Ameujar Masbir et Amugdam. Es decir, tomamos conceptos, acá vamos a ver de la lingüística, muchos siglos después de Rashi, y los aplicamos al modo de lectura de la interpretación de Rashi. Ustedes, por eso puedo decir Rashi lingüista, porque, bueno, aunque Balshan ya en la Edad Media ya lo llamaban a Rashi Balshan, con otra lingüística, con otra del siglo XX diferente. Pero, ¿por qué acá digo? ¿Dónde vemos la práctica de la lingüística en Rashi? ¿Se acuerdan que en el encuentro pasado, hace varias semanas, habíamos hablado que el lenguaje, la estructura del lenguaje, incluye categorías que nosotros llamamos, ¿se acuerdan?, de la metonimia y la metáfora? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que según esas categorías nosotros podemos entendernos a pesar que no explicitemos absolutamente todo, que es un imposible? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la metáfora, pero acá ahora me quiero centrar más en la metonimia, porque es esto que yo observo cuando Besheareja, Rashi puede decir, habla de portón, pero nos explica que significa la ciudad. ¿Se acuerdan que una de las características de la estructura del lenguaje en la metonimia significaba que se puede nombrar la parte por el todo? ¿Se acuerdan que habíamos dado el ejemplo acá? Nosotros vimos un Rashi, o varios Rashi, y en realidad no es que vimos la persona de Rashi, sino que vimos en realidad el comentario, incursionamos en el comentario que Rashi da. Ahora, pero todos entendemos, dice Rashi acá, cuando dice Bejol Shareja,
entendamos que no significa acá los portones, porque acá el lenguaje, la estructura del lenguaje permite, por la categoría de la metonimia, hablar de la parte por el todo. Muy bien. Y dice, entonces dice, Shoftim beshotrim, titen leja, bejol sheareja, cuando según leemos según Rashi, el poder judicial que sentencia y el poder de policía que aplica la sentencia, solo puede aplicar la sentencia que recibió del poder judicial, dice, lo incluirán en todas las ciudades, Bejol Shareja, Bejol Irbair. Y sigue la Torah diciendo, le shifteja a tus tribus. Dijimos nosotros, un poco de sentido común, no hay diferencia de categorías, no hay tribus más privilegiadas que otras. Pero fíjense el trabajo lingüístico que hace Rashi. Le shifteja, musab al titenleja. Este le shifteja no viene acá, remite, musab, remite al titenleja. Y si no te quedó claro, Rashi te lo enuncia. ¿De qué manera tendríamos que leer el pasuk? Shoftim beshotrim titenleja le shifteja bejol sheareja. Es decir, que Rashi cambia la sintaxis del pasuk. Para los que hace muchos años que están fuera de la Argentina, sintaxis es el tajbir. Rashi cambia el tajbir, la sintaxis del versículo. Para él el versículo como si estuviese escrito Shoftim beshottim titen leja le shifteja. Fíjense, ¿qué cambia? ¿Por qué cambia Rashi el escrito de la Torah para explicarlo? Cambiar la sintaxis, cambiar el orden, le va a dar una significación diferente. Fíjense, y Rashi lo explica. Melamed, shemoshivim dayanim, lechol shevet beshevet, ubechol irbair. ¿Qué cambió acá Rashi? Mire, cambió el lugar de la sintaxis del pasuk, pero era necesario para explicar un concepto que para él, los shoftim, el poder judicial, es para todos los shvatim. Y más secundariamente, ¿dónde van a estar instalados? Fíjense que el complemento directo de los shoftim es a los shvatim. Y después, ¿en qué lugar? Bejol sheareja. Ok. La vi por ahí a Patricia, va a poder coincidir en esto que quiero sintetizar con esto que vimos hasta ahora. Fíjese, Rashi especifica Shoftim, ¿con qué incluye? Lee la metonimia, por eso dijimos le shareja bejol irbair. Cambia la sintaxis. ¿Cuánto? Así decide la significación del versículo. Así tiene otra significación. Nosotros entendimos el contenido manifiesto y no cambió el contenido manifiesto, pero esta lectura lo amplía en la significación. Eso hacemos en la clínica del psicoanálisis, porque es puntuar el texto. Y el cambio de puntuación abre el sentido. No es que contradice el sentido, pero abre la significación. ¿Se entiende?
¿Hay algo que quieren preguntar? ¿Algo que en algún concepto no quedó claro? Ok. Entonces seguimos. Sigue el pasuk diciendo, Veshaftu etam mishpat tzedek. Y este juicio tiene que ser para el pueblo un juicio justo. Fíjense lo que dice Rashi acá. Veshaftu etam. ¿A quién va dirigido que tienen que juzgar un juicio sano, un juicio justo? El sentido común casi podríamos decir, o el sentido común o el sentido manifiesto podría ser dirigido a los jueces. Miren lo que dice Rashi. Maneda yanim mumchim betzadikim lishpot tzedek. Veshaftu etam no va dirigido a los jueces. No es algo que la Torah le indica a los jueces, sino que es parte del pasuk shoftim beshotrim titen leja. Es la sociedad la encargada de organizarse en un poder judicial y en un poder de policía. Y es la sociedad en ese mismo pasuk Veshaftu etam. ¿Por qué es Veshaftu etam es la sociedad? Eso nos enseña Rashi, porque dice Maneda yanim. Por eso entiende Rashi que está en plural. Si habla en plural, no le está dirigiendo a un shofet, a un juez. La responsabilidad. ¿Y por qué esto es importante? No es un juego de palabras, sino que es importante que la sociedad es la responsable que haya el poder judicial. Maneda y anim mumjim. Ya te dijo shoftim beshotrim, poder judicial. Pero Veshaftu etam no alcanza con que la sociedad es responsable de nombrar jueces, mumjim, probos y además honestos. Ni uno ni otro alcanza, sino la sumatoria de los dos. Y seguimos, ok. Seguimos en el pasuk, si quedó claro, el primer pasuk, Shoftim, Beshotrim, lo leo detenidamente, si alguna en algo le quedó, me interrumpe. Shoftim, Beshotrim, Titen leja, Bejol sheareja, lo quise decir de memoria, pero... Asher Hashem lo queja, noten leja, le shifteja, Veshaftu etam mishpat tzedek. Seguimos. Sigue la Torah. Lotate mishpat. Dijimos de no inclinar el juicio. ¿Qué dice Rashi? Cuando ya está, fíjense que cuando la Torah pasa del pronombre tercera persona del plural, cuando dice titenle, digamos, beshaftu, y pasa a la segunda persona del singular, lotate mishpat, en forma personalizada, acá sí se refiere directamente, según Rashi, se refiere directamente al juez. No distorsiones, no inclines el juicio. ¿Qué explica Rashi a esto? Que mashmao, literal, significa que no. ¿Qué viene a agregar Rashi? Dice como en sentidos literales. Mashma es como ni siquiera pshat, sino que literal.
¿Cuál es la necesidad de Rashi de decir, bueno, esto es literal? Vamos a ver. Pero además, sigue la Torá, lo takir panim, no favorezcas a nadie. Ya dijimos que reconocer, el takir panim, reconocer rostros, es decir, favorecer. No favorezcas a nadie. Fíjense cómo lo explica Rashi. Lo takir panim, af bishyata teanot. Agrega Rashi que no favorecer a nadie no se refiere de hacer un juicio justo, porque ya eso, ya lo dijo, sin no inclinar el juicio, hacer un juicio derecho, incluye no favorecer a nadie. Puede ser que la Torá lo trae para fortificar Lotate Mishpat, puede ser. Cuando yo era estudiante, y por ahí algunas me pueden corroborar, las que peinan canas como yo, en esa época estudiábamos, cuando en la Torá o en el Tanaj aparecían de esta manera, digamos, con distintos vocablos, conceptos parecidos, similares, iguales, nos enseñaban Kefel Amanyan Bemilim Shonot. No sé si a alguna le resuena esta frase, que era, en realidad la Torah dice Kefel Amanyan duplica el tema, el sentido, Bemilim Shonot, con diferentes palabras, con diferentes vocablos, casi como un juego literario. Muchos años estudiamos de esa manera. Rashi, en ese momento, creo que no entendí yo lo que Rashi dice ahora, y vamos a ver de nuevo, porque ahora creo que lo entiendo. Rashi dice, no está diciendo lo mismo. Vishyata teanot, cuando dice lo takir panim, no no favorezcas a nadie, no es una otra manera de detallar lo teate mishpat, porque la Torah no se trata de una repetición, no se trata de kefe la inyan, lo mismo en otras palabras. Y acá otra vez volvemos el tema, el hilo conductor que yo les estoy, digamos, explicando, que es Ameujar Masbir et Amugdam. Y aquí me refiero específicamente al psicoanálisis. Y dentro del psicoanálisis específicamente a Lacan. Nosotros estudiamos en la tradición torática que la Torá no repite, más bien es escueta en sus interpretaciones, en su versión, en sus versículos. Es decir, que esto que fue la Inyan Bemilim Shonot, que esto que es para acentuar, en otras palabras, decir lo mismo, no es torático en la manera que hoy lo podemos entender. Algo parecido, fíjense, cuando el tema yo decía que especialmente en la teoría de Lacan, nos sirve cómo leer las repeticiones. En 1964 recién, Lacan describe que la repetición es uno de los fundamentos básicos del psicoanálisis. Es decir, que no puede ser simplemente
Bueno, digo de otra manera, pero te quiero decir lo mismo. Por eso yo digo que este concepto psicoanalítico desarrollado por Lacan nos ayuda a entender que cuando hay repetición acá en la Torá, Rashi encuentra otra significación que ahora nosotros vamos a introducirnos, pero quiero terminar de explicar cómo es en el psicoanálisis. Cuando un paciente dice algo y dice lo mismo, porque parecería lo mismo, pero con alguna otra diferencia, la repetición es para ver la diferencia. Hay en castellano, en español, dos vocablos, se habla de repetición y hay una reiteración. Reiteración es reiterar lo mismo varias veces. En cambio, la repetición, a partir de Lacan, le incluye leer algo de diferente, no es reiterar lo mismo. Y en Ivrit, a mí me gusta jugar con leshanen. Leshanen es estudiar. En el Shanur Raboteinu, en Ivrit, leshanen es estudiar. Y incluye en un juego que a mí me hace una consonancia entre Sheini, que es la repetición, segundo, y Shinui, que es cambio, diferencia. Para los que saben hebreo, por ahí pueden más darse cuenta a qué me estoy refiriendo. Es decir, que en la repetición lo rico es encontrar no más de lo mismo, sino la diferencia. Y acá es lo que encuentra Rashi. Cuando Rashi dice, Lota Kirpanim, no es una manera de especificar Lota Temishpat, sino Bishatatanot, Azara la Dayan. Esto no refiere a cuando de no hacer privilegios en la sentencia, sino en cuanto se trae Bishatatanot, cuando se trae la fundamentación, la documentación. Azara la Dayan es una advertencia al juez, Shelo yerrach laze vekashe laze. Fíjense, acá sí que es una significación, una interpretación psicológica que alude al afecto, a la emoción de los contrincantes. Dice Rashi, advierte que la disponibilidad del juez no tiene lota kirpanim, que si frente a uno le sale ser más amable y frente al otro más duro, fíjense lo que dice, que Sheroeze, Sheadayan Mejavet et Javero, Mistantim Tanotav. Si uno percibe que el juez de alguna manera da algún privilegio al contrincante, Mistamtim Lotanotav, no es que puede disminuirse, dice que Mistamtim se cierran, se eliminan sus fundamentaciones. Fíjense qué conocimiento psicológico incluye acá Rashi. ¿Cuánto influye el acceso subjetivo del juez a una de las dos partes? Seguimos. Vamos mechando el texto de la Torá
en el texto, en la explicación de Rashi, análisis psicológico, pero también el método que yo llamo psicoanalítico. Sigue la Torah diciendo, Lo tikach shohat, la prohibición a recibir soborno. Que no se puede recibir soborno. Afilu lishpot tzedek. Incluso para dar un veredicto correcto, el juez es prohibido de soborno. Es decir, es un delito para el juez recibir soborno, incluso aunque haya sido un juicio correcto, dice Rashi. ¿Y por qué? Dice la Torah, que a Shohat Yaver, el Shohat enceguece la inteligencia. Es decir, incluso, fíjense, según la Torah y según como lo explica Rashi, Mishe kibel Shohat mimenu y efshar shelo yete et libo. Cuando uno ya recibió algo del otro, algo el juez ya recibió algo, algo se inclina libó emocionalmente. Y fíjense lo que explica Rashi, que la afectación emocional toca la inteligencia. Einei Jajamim. Y Baisalev Divrei Tzadikim, y tergiversa los dichos de los tzadikim, el Shohat. Divrei Tzadikim son dichos de tzadikim. Ahora, fíjense que dichos de tzadikim, se puede entender como los dichos, lo que dicen los tzadikim, o puede entenderse, como lo vamos a ver en Rashi, dichos justos. Porque acá, ¿quiénes son los tzadikim que hablan? Rashi dice, no se trata de tzadikim que habla, sino de los dichos que son justos. Por eso dice, Divrei tzadikim, dvarim ametzudakim mishpatei emet. El shohat, el soborno, no permite el decir justo, tzadikim. El decir, incluso el soborno, miren qué grave que lo determina acá según la interpretación de Rashi. El soborno no permite, tergiversa el propio decir. Y termina diciendo el pasuk, los psukim, tzedek tzedek tirdov, que dice aquí, ¿a qué significa tzedek tzedek tirdov? Es podríamos, nosotros cuando hicimos una interpretación o un análisis, o más bien un bosquejo general del contenido manifiesto, dijimos que hay que procurar la justicia. Rashi, en ese sentido, casi podríamos decir que es más de lo mismo, ¿no es cierto? Digamos, amplía todo esto que estamos hablando, que tiene que ser un juicio justo. Rashi lo especifica, no se trata de una repetición. Si es una repetición es con referencia, que dice, Alej Ahar Beidin Yafem. Cuando dice tzedek tzedek tirdov, procura andar detrás de la justicia, acá ya no se está refiriendo a la ciudadanía en general, a la sociedad, ni al juez, sino al ciudadano que va de pie. Alek lifnei beidin yafem.
Esto ya es incluso todos estos tres psukim para abarcar el tema de la justicia remiten a la organización de la sociedad, a los jueces en específico, pero también al ciudadano que va de pie, como dice acá Rashi, alej ajar beidin yafé, procurate vos un jurado correcto, yafé, porque leman tijie beyarashta, es imprescindible. Sin esto, la Torah advierte que no se vive. Que dai dice Rashi, que dai un minuya dayanim aksherim leahayot et Israel. Es necesario un tribunal de estas características, según explica Rashi, para poder vivir en Israel. Vivir y especialmente vivir en Israel. Bueno. Hasta aquí lo que preparé yo y las escucho a ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que les pareció medio rebuscado, o algo que les pareció confuso, o algo que les gustó. Los tribunales... Yo quería decir, Sí, Rina, que vos dijiste ahora al final, lo del juicio justo en Israel, lo diría como juicio justo para el Yadut, no solamente en Israel, solamente Beit Mishpat din Torah. Claro, esa es la gran diferencia. En Israel tiene poder civil, pero como la Torah dice, le mantifié, veyarashta et haaretz, es decir que casi está supeditado, dependiente de todo esto, veyarashta et haaretz. Es la permanencia en Israel, et haaretz, o sea, ya me lo queja, no tenla. Es cierto, Raquel, que por ahí et haaretz puede ser el mundo. Sí, también si podemos explicar, para que la humanidad pueda vivir, es necesario, para que se pueda vivir en este mundo, es necesario tzedek tirov. Es cierto, claro, sí. Penina, sí. Vos habías dicho al principio, ¿no es cierto?, de los Dayanim, que no los Shoftim, que no escriben la ley, sino que dan el veredicto. Ahora, en este caso, y me parece que lo reafirma en general en toda la explicación de Rashi, es que ese din está precedido por una ley. Claro. ¿No? Entonces, el compromiso es también con la ley misma, ¿no? Es decir, la justicia tiene que ver también, por eso los Shotrim, con el cumplimiento, ¿no?, de esa ley. Creo que, si te entiendo bien, Alisa, es decir, un poco lo que yo quería expresar, ¿no? Es decir, los Shoftim no son dueños de sancionar las leyes. Sentenciar no es lo mismo que sancionar. Seguro. Claro. Acá hablamos de poder legislativo, acá en la Argentina, ¿no? Pero independientemente, digamos, de cómo es la ley
torática, digamos, pero lo que es interesante que acá son Dayanim, Sheposkim, et Psakalahat. Perdón, et Psakadin, no, ya me metí yo en la... Claro, pero como a posteriori está toda la otra explicación que da Rashi, ¿no? De el Tzedek, de Lola Kahachohad, es decir, hay algo para nombrar al juez probo, ¿no es cierto?, que está precedido de alguna manera por la pauta o por la ley. Exactamente, por la ley que lo precede, exactamente, casi en ese sentido casi podríamos enunciar que los jueces no determinan las leyes, sino que median para el cumplimiento de las leyes. Uh-huh. Interesante, sí. ¿Algún comentario, chicas? Pidiendo Ethel y también yo quiero... Sí. Dale, Ethel. Yo solo quería hacer una referencia a la pregunta de Rachel, porque creo que hay una diferencia fundamental. El tema de que hace falta mishpat para vivir en el mundo está dado ya en las mitzvot bnei Noach. Sí, es uno de los 7 mandamientos noágidas. O sea, ¿hace falta batei mishpat? Sí. Cuando la Torah viene y dice Leman tihiu baaretz, o sea, nos están hablando en el momento que estamos antes de entrar a la tierra de Israel, no nos olvidemos. Como que la posibilidad de que exista un sistema legal, jurídico, judicial, no importa ahora el caso, que de carácter moral es tnai. O sea, si entrar a la tierra no va a implicar esto, pues no necesariamente te vas a poder quedar ahí, que es algo que se va a repetir en muchísimas veces, ¿sí? O sea, como que la permanencia en Eretz Israel no depende solo de la conquista, sino de la posibilidad de manejar una sociedad justa, que no es lo mismo que decir, ok, hace falta Batei Mishpat. Eso está claro, sin Batei Mishpat no podemos vivir, porque sería yo qué sé, una selva, ¿no? Nada más eso. Lo que vos decís, Ethel, es lo que, en la línea que toma Rashi, por eso estaba yo fijando, cuando dice Betije Yarashta, dice la Hayotet Israel Ulioshivan al-Admatan. Leoshivan al-Admatan da referencia a Israel. De todas maneras, creo que no está exento que se pueda entender también Beyarashta Etares es la posibilidad de vivir. Esa es mi visión con respecto a cómo leemos la Torá. Tenemos la posibilidad de leerlo a Aretz como Israel y tenemos la línea que toma Rashi, pero no únicamente. Digamos, también Beyarashta Aretz incluye también, y creo que por ahí Raquel tiene que ver con que la mayoría de la población estamos fuera de Israel, es decir, que nos toca a nosotros también esto, a todos nosotros que vivimos fuera de Israel, a los que vivimos fuera de Israel. Yoshi, ¿querías decir algo? Cuando dice, trata de buscar un tribunal bueno, que esto es lo que no me hace un poco ruido. ¿Cómo puede uno buscar un tribunal? Y bueno, quiere decir que habría una situación de elección, me voy con a veces acá decimos, uy, me cayó en un juez malo, me cayó en un juez bueno. Yo quiero saber cómo eran elegidos el Bedín de los jueces, y si había posibilidad de decir, me voy con estos jueces y no con otros. Y ahí hay un poco de, no sé, algo que me hace ruido un poquito, porque tratar de buscar un juez bueno, ¿qué quiere decir? Que te dé la razón a vos. ¿Qué es bueno en ese No sentido? No parece que sería en relación con Tzedek, que tenga que ver con alguien que te favorezca. Pero sí es interesante la primera parte de tu ponencia, de tu fundamentación. ¿Cómo es eso posible? Se les ocurre. A mí no se me ocurre.
porque realmente el ciudadano, ¿qué quiere decir Rashi cuando dice que el ciudadano de pie se busque un buen tribunal? En relación con lo que estamos hablando, no alguien que me conozca. ¿Se os ocurre algo? Si todos fueran probos, estaríamos bárbaros. Probos y honestos. No tendríamos que buscar. Claro, pero hay ahí algo del análisis también del ser humano, ¿no? Es decir, en el sentido de que todo esto está porque como seres humanos podemos caer en la deshonestidad, ¿no? Y entonces ahí está el tema de la búsqueda de un Beit Din honesto, ¿no? ¿Y si cambio de domicilio? Vos sabés que yo lo estaba pensando en eso, tal cual, Sara, tal cual, y como que viene más referido en vivir, en procurarse un lugar, una comunidad buena. Yo lo estaba pensando en ese, es decir, en un lugar corrupto o en un lugar no corrupto, las probabilidades de que el Beit Din sea más o menos acorde y a fe o no, por ahí tiene que ver. Yo lo pensaba en ese orden, no lo sé, digamos, como cómo es, en la cabeza de Rashi, ¿qué dice? Rashi se va a basar en la Gemara, Paulina, en esto. Sí. Y la Gemara va a decir claramente que ve atrás del Bedín bueno, ya fe. Sí. O sea, si tienes que ir a Lud atrás de Rabban Gamliel, ve, y si tienes que ir, ¿qué es lo que tú exactamente estás diciendo? O sea, elige el lugar para vivir donde sabes que hay dayanim prestigiosos. No te vayas con los mafiosos a vivir, sí, dicho en nuestros términos. Pero Rashi, digamos, lo trae basándose en eso, no es que lo trae... Total, o sea, claro. Sí. Entonces, ahí creo que es importante marcarlo, en el sentido de que ya, digamos, hay un ejemplo claro, hay personas que eran las personas que valía la pena seguir. Y las otras, bueno, a lo mejor conviene mudarse, ¿no? Como dice Sara. Sí, que tiene que ver, sí, por eso lo digo, que tiene que ver con lo que dijo Sara, y la Gemara va a decir eso en muchas otras cosas también, ¿sí? En un lugar que no hay maestros, en un lugar que no hay, o sea, hay como ciertas condiciones de vida, si quieres llevar una vida más o menos normativa, pautada, yo qué sé, de acuerdo a la moral y las buenas costumbres, por decirlo de alguna manera. O la justicia y la ley, claro. Y eso es justo lo que eligen los deudos de AMIA, ¿no? En la el leitmotiv relacionando con la sociedad en la que se vive. Tantos años de injusticia. Sí, está bueno. Está bien. Ahora entiendo por qué se usó esta partecita de la Torá. Este comentario que trae Ethel de que Rashi lo trae de la Gemara, aparte yo creo que es muy interesante. La Gemara, basada en lo que dice la Mishnah, data del siglo, se terminó de compilar en el siglo V, pero data a partir del primer Jurban, a partir del primer siglo después de la diáspora. Fíjate, hace 2 milenios. Fíjense que ya en ese momento había este tema de que el juicio, bueno, aparte de lo que está escrito en la Torá, pero ya en ese momento puede haber jueces nombrados
y que no sea un jurado en donde a uno le conviene vivir ahí. Me parece que este remitir a la Guemará no solamente da fundamentación a lo que dice Rashi, sino que también da cuenta de que la preocupación de los Tanaín de tantos siglos atrás. Bueno, estamos como cerrando, y bueno, si alguno tiene algo que quedó pendiente, lo retomamos el primer lunes de septiembre, y lo que quedó, lo que no retomamos es toda la deducción que habíamos hecho sobre el psicoanálisis del último encuentro, que yo quería volver hoy a Torah con Rashi, pero vamos a retomar aquello, porque no son conceptos fáciles como para tenerlos en un solo encuentro. Bueno, chicas, les agradezco y nos seguimos viendo. Gracias. Gracias. Chao.